Les doy la bienvenida a este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Tenemos un tema que es de vital importancia para la vida de cada uno de los hijos de Dios. La identidad y los ministerios del Espíritu Santo. Soy el pastor Manuel Puerto y les doy la bienvenida. Y quiero que disfrutemos de este estudio en toda su extensión. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, de la cual en el Nuevo Testamento se habla mucho. La relación que tiene el Espíritu Santo con cada uno de los creyentes en Jesucristo. Y queremos primero, en la primera sección de este trabajo que estamos realizando, dedicarnos a estudiar la identidad del Espíritu Santo. Quiero leer para ti unos pasajes de la Escritura que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16 al 18. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor aquí está haciendo una promesa a sus discípulos, una promesa que llena la vida de ellos, la promesa del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando les promete el Espíritu Santo a sus discípulos? Y este punto vale la pena que reflexionemos, que pensemos y que lo analicemos a fondo. ¿Cómo identificamos nosotros hoy al Espíritu Santo? Para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Cuando tú escuchas el Espíritu Santo, ¿qué opinión tienes sobre el Espíritu Santo o cómo identificas al Espíritu Santo? Dependiendo de esto, va a establecerse tu relación con el Espíritu Santo, tu relación con Dios y tu crecimiento espiritual. Mire qué interesante es la opinión que tengamos sobre el Espíritu Santo. ¿Es una persona o no es persona? ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Para algunas personas, por ejemplo, el Espíritu Santo no es ni persona ni Dios. ¿Es persona y es Dios? Piensa por un momento en todo lo que tú has aprendido sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Cómo lo identificas al Espíritu Santo en tu vida muy personal? Quiero aclarar que la doctrina del Espíritu Santo se conoce con el nombre de neumatología. Repito, la doctrina del Espíritu Santo en la Biblia se conoce con el nombre de neumatología. La palabra neumatología se compone de dos palabras. Primero, la palabra neuma, que se traduce al español como espíritu, y logos, que es tratado o estudio. Por tanto, la neumatología es el estudio o el tratado sobre el Espíritu Santo. Se define como la rama de la teología que se dedica al estudio de todo lo que tiene que ver con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, que fue escrito en el idioma hebreo, la palabra es ruaj. La palabra ruaj se traduce al español como espíritu. En el Nuevo Testamento, que fue escrito en el idioma griego, la palabra es neuma. La palabra neuma se traduce al español como espíritu. Es interesante que también estas palabras se traducen como viento y fueron utilizadas para hablar de la tercera persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo.
Cuando nosotros hablamos de la persona del Espíritu Santo, y la primera sección de este estudio la vamos a dedicar a hablar del Espíritu Santo como una persona, queremos nosotros analizar a través de la enseñanza de la Biblia, a través de lo que nos dice la Biblia, a establecer una identidad clara, bíblica, concisa, sobre lo que es, primero, la personalidad del Espíritu Santo. Eso implica que la Biblia nos enseña, nos dice que el Espíritu Santo es una persona en toda la extensión y el sentido de la palabra. A través de la Escritura, nosotros descubrimos, por ejemplo, que al Espíritu Santo se le dan asignaciones propias de una persona. Pero también al Espíritu Santo se le adjudican características que son propias de una persona. Y al final, en el tercero de estos estudios, vamos a ver que al Espíritu Santo se le dan relaciones propias de una persona. Cuando nosotros pensamos en esto, nosotros entonces llegamos a la conclusión firme, contundente, inequívoca, de que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a enfatizar esto en esta introducción general. La segunda parte de nuestro estudio va a tener que ver con la otra identidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. Vamos a hablar entonces de lo que se conoce como la deidad del Espíritu Santo. Estas dos cosas son sumamente importantes en la vida de la iglesia hoy, en tu vida particular y en mi vida particular. ¿Qué significa esto? Si el Espíritu Santo es una persona y si el Espíritu Santo es Dios, entonces nuestra relación con el Espíritu Santo va a determinar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás hermanos en Cristo y nuestro crecimiento espiritual. Yo te invito para que tú analices conmigo todos los textos bíblicos que vamos a estar analizando, estudiando, que los mires, de tal forma que tú, a través de la iluminación y dirección del Espíritu Santo, puedas entender lo que la Biblia nos dice sobre el Espíritu Santo. A veces nos cuesta, de algún modo, entender la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque nosotros creemos que para ser persona tenemos que tener un cuerpo físico. Y eso fue lo que Dios nos dio. Y es parte de nuestra personalidad. Pero, aunque el Espíritu Santo no tenga un cuerpo físico como el que nosotros tenemos, el Espíritu Santo es persona. En el libro de Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo está dialogando con la mujer samaritana, en esta conversación, la mujer samaritana, interrogando a Jesús sobre algunos temas doctrinales, especialmente con la adoración a Dios, le dice: nuestros padres adoraron en este monte. Estaban dialogando en el monte Gerizim. Vosotros los judíos decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le aclara y le dice: mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Espíritu Santo es Dios. De esa forma, entonces, debemos entender nosotros que aunque el Espíritu Santo no tiene un cuerpo humano, con manos y ojos y orejas, como nosotros lo tenemos, es una persona
al 100%. Cuando nosotros entremos a fondo a desarrollar todos los datos que la Biblia nos da sobre el Espíritu Santo, tú vas a ver qué claro es la enseñanza de la palabra de Dios. La personalidad del Espíritu Santo no tiene discusión alguna en la Biblia. Es importante, como dije antes, aclarar esto porque para muchas personas el Espíritu Santo no es una persona, ni tan siquiera es Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas personas niegan la personalidad del Espíritu Santo. Algunos grupos toman como parte de sus doctrinas fundamentales de enseñanza a los miembros de su grupo que el Espíritu Santo no es ni Dios y mucho menos una persona. De ahí entonces la pregunta, ¿qué relación tienen estas personas con el Espíritu? ¿Cómo puede el Espíritu Santo morar en ellos? ¿Cómo puede el Espíritu Santo guiarles a ellos? ¿Cómo puede esta iglesia, entre comillas, o este grupo religioso decir que es verdadero cuando niegan una doctrina fundamental de la Biblia? Cuando nosotros, por ejemplo, leemos las fórmulas de la palabra de Dios, fórmulas trinitarias, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo entra al mismo nivel que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros tenemos la enseñanza de la Biblia. Y como yo te dije hace un momento, vamos a estar orando para que Dios aclare nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios nos guíe y que a través de su palabra nosotros podamos identificar plenamente al Espíritu Santo. Recalco 3 cosas en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, las cuales vamos a entrar a ver a fondo en nuestros próximos estudios. Número 1, al Espíritu Santo se le dan asignaciones propias de una persona. Número 2, al Espíritu Santo se le adjudican las características propias de una persona. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo mantiene relaciones que son propias de una persona. Tú sabes que, por ejemplo, nosotros como personas tenemos cierto tipo de relaciones personales. Pues sabes que esas mismas se le adjudican al Espíritu Santo con respecto a su relación con nosotros. ¿Cómo el Espíritu Santo sería persona si no tiene una relación con personas como nosotros? O si nosotros no podemos tener una relación con el Espíritu Santo como persona. Yo te animo para que tú lo pienses, para que tú ores y para que tú analices las evidencias bíblicas que vamos a poner sobre la mesa para que las estudiemos. Llega hasta el final de este estudio. Es fascinante, es maravilloso. Y desarrollemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Eso lo dice la palabra del Señor. La comunión del Espíritu sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga.